Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Leandro Martín, que es quien está subvencionando, está aportando para este video. Si yo les digo que lo que están viendo ahora es un TAM, ustedes se van a fijar con más atención, van a entrecerrar un poco los ojos y después van a decir, mira, Panzer, me parece que no, te estás equivocando. Yo voy a insistir, eso es un TAM. Y ustedes probablemente me digan o piensen, che, Panzer, me parece que te pasaste con el vermut o cambia de marca. Bueno, en realidad no es un TAM en el sentido que nosotros lo conocemos, un tanque fabricado en nuestro país, pero sí es un TAM en el sentido que está diseñado con exactamente el mismo concepto. Y creo que vale la pena, de eso se trata todo este video, investigar un poco cómo el TAM, el concepto TAM, nace en diversos países prácticamente al mismo tiempo, en un periodo de 10 años que varios países importantes del mundo se ponen a diseñar y fabricar este interesantísimo concepto. Y el concepto es particularmente popular entre los países los cuales sus fuerzas armadas han quedado en muy mal estado. Francia estuvo en la mesa de los vencedores, pero como todos sabemos quedó en un estado totalmente calamitoso. Y Alemania, bueno, se sabe que perdió a pesar de sus supertanques y superaviones. Entonces en estos países se pueden analizar a ver qué pasó, en qué fallamos, por qué nos derrotaron. Los franceses en particular, ¿por qué nos derrotaron tan fácil? Teníamos más tanques que los alemanes, teníamos mejores tanques. ¿Por qué nos pasaron por encima? ¿Qué falló? Los alemanes también se ponen a pensar, incluso, y esto es un detalle importante, Alemania se pone a diseñar tanques de manera muy discreta ya en 1950, cuando no tenían autorizado tener el ejército federal. Pero había algunas empresas que empezaban a retomar la producción principalmente de bienes de consumo, que ya estaban diseñando sistemas para las futuras fuerzas armadas. Esto lo hizo Alemania también después de la Primera Guerra Mundial, que tenía bloqueado absolutamente todo, tenía bloqueado submarinos, aviones, tanques ni hablar, por supuesto que no podía tener más que camiones blindados para la policía, no podía tener absolutamente nada, era un país bloqueado en todo. Pero los tipos en la década del 20 se pusieron a diseñar la futura Fuerza Armada. Los conceptos, por más bloqueado que estés, nada te impide pensar. Francia ya en la década del 50 retoma la producción de vehículos blindados y de hecho consigue bastante éxito de exportación con sus vehículos blindados de ruedas y particularmente un diseño de orugas de tanque liviano que es el AMX-13 con cañón de 75 milímetros, eventualmente con cañón de 105 milímetros. Francia también hay que decir que tiene necesidades especiales, tiene mucha necesidad de blindados de ruedas, 6x6 y 8x8, porque todavía tiene un imperio colonial en África en el cual la infraestructura y las grandes distancias hacen que, o mejor dicho, la escasez de infraestructura y las largas distancias hacen que el diseño sobre ruedas sea muy atractivo para cubrir, digamos, ese espacio en relativamente corto tiempo sin confiar en vías férreas y demás logística que necesitaría un tanque de 30, 40 o 50 toneladas. Alemania, por su parte, empieza a rever todo ese concepto. Los alemanes se dan cuenta que este concepto de súper pesado que tanto habían utilizado aproximadamente entre 6.000 a 6.500 tanques con un peso mayor a 44 toneladas y entre 1.700 a 1.800 tanques con un peso superior a 55 toneladas, no había sido tan rendidor en el aspecto de imponerse al enemigo, pero sí había un detalle importante que era la potencia de fuego. Francia a su vez saca como conclusión que el problema fue tener demasiados medios blindados demasiado distintos entre ellos, tanques pesados, tanques de infantería, tanques de caballería. Entonces lo que se quiere es aunar todas esas buenas características pero en un solo modelo, hacer su propio tanque universal. El concepto de tanque universal había sido, digamos, pergeñado a mitad de la Segunda Guerra Mundial por Gran Bretaña, también al descubrir que este concepto de tanque de infantería, tanque de caballería o de crucero, como decir, para cruzar a gran velocidad el campo de batalla, tampoco había resultado bien. Lo que pasa es que Gran Bretaña se inclina más bien por la protección, porque si bien le gusta el Sherman no es
un blindado muy protegido. El Sherman tiene mejores características que sus propios blindados, sobre todo mayor confiabilidad mecánica, pero el trauma británico es la gran pérdida de tanquistas en combate, entonces se inclina hacia un diseño de mayor protección. Como Francia no tiene ese trauma porque la han sacado de la guerra bastante rápido, empieza a diseñar un sistema de 30 toneladas. El AMX-13 es válido en el sentido que nos da capacidad de diseñar una estrategia de despliegue de los tanques, pero se sabe, los franceses saben a finales de la década del 50, que en un combate real, ya sea contra la Unión Soviética o con cualquier otro enemigo más o menos potente, el AMX-13 no va a ser muy válido. Sí es válido desde el sentido que Francia puede vender muchos de estos y exportarlos y generar divisas, y esas divisas van a financiar el desarrollo de tanques mejores. La idea primigenia es que los tres países, es decir, tanto Alemania, Francia como Italia, colaboren en el desarrollo de un nuevo tanque mediano. Ese tanque mediano iba a tener entre 33 y 36 toneladas y estar armado originalmente con un cañón de 90 milímetros, no muy distinto a lo que ya tenía el M47 y M48 Patton, que es una buena arma, 90x600R, con buena capacidad de munición explosiva y perforante, aunque había cierta inquietud de mejorar esa potencia de fuego, principalmente luego de que se captura un T-54 en Hungría en 1956. Lo que soluciona el dilema del tanque mediano europeo y favorecería a los tanques medianos a nivel mundial es lo que inventan los británicos. Y lo que inventan los británicos es el cañón L7 de 105 milímetros y 51 calibres. 105x617R, su cartuchería, que viene a solucionar todas las dudas que tenían los países europeos en cuanto a la capacidad de potencia de fuego de su nuevo blindado mediano. Lo que sucede es que, a pesar que esos tres países todos pertenecían a la OTAN, después de todo somos seres humanos, cada país tiene sus propios intereses, cada país quiere alimentar a su propia industria, por lo tanto alemanes, italianos, franceses se dividen, siguen caminos distintos. Alemania y Francia toman cada cual su propio desarrollo, el francés se convertiría en el AMX-30 que están viendo ahora, luego tenemos el alemán que sería el Leopard 1, y la República Italiana se contentaría con seguir utilizando los M47 por un tiempo, hasta que en la década del 70 se decanta por el Leopard 1. Tanto Alemania como Francia le iban a pedir a su nuevo tanque mediano que fuera capaz de resistir disparos de 20 a 25 milímetros a distancias normales de combate, es decir, entre 400 a 1600 metros por esa fecha. Ese nivel de coraza parece a todas luces insuficiente, pero es una consecuencia de los estudios que se habían dado en ambos países, estudios en los cuales hacían notar que la capacidad de perforación de las nuevas cargas huecas lanzadas desde misiles guiados y desde tubos de vehículos blindados era tan potente esta nueva generación de cargas huecas que para contrarrestarlas efectivamente se debería montar una coraza realmente imposible para los motores de tanque que existían por esa fecha. No había mucho sentido intentar proteger a los tanques de las cargas huecas. Lo que se podía hacer es que sean resistentes en caso de ataque de artillería, guerra química, bacteriológica y nuclear. En este asunto de la resistencia química, bacteriológica y nuclear se insistía bastante, ya que había cierto temor que la Tercera Guerra Mundial incluyera un gran número de este tipo de armamento. También ser estanco a las bacterias traería otra ventaja. El tanque podría vadear, tener equipo de vadeo profundo completamente a prueba del agua. El resto de la historia es bastante bien conocida. Tanto el Leopard 1 como el AMX-30, que empiezan a construirse en serie a principios de la década del 60, se convierten en éxitos. Verdaderamente son blindados exitosos, no solo en sus servicios militares, no solo en su fuerza militar propia, o sea, no solo en Alemania y Francia, sino que también consiguen bastante éxito en la exportación. Cuando se introduce la estabilización en estos tanques medianos, creo que se cierra el círculo y tenemos ya el blindado completo. El tanque que queríamos tener, este concepto mediano, que no solo se quedaría en Europa,
sino que también sería exportado a Japón con el tipo 74. Lo que pasa es que el tipo 74, al tener, digamos, sus dimensiones internas optimizadas para gente que no mida más de 1,65, permite tener torreta más pequeña, un perfil más reducido y con el mismo peso, entre 35 y 36 toneladas, tener mejor blindaje que el AMX-30, pero el concepto es exactamente el mismo, un tanque mediano que pueda producirse en un número adecuado, preferentemente un número alto, para contrarrestar a un enemigo que supuestamente tendría una superioridad numérica, pero no necesariamente una superioridad técnica. El garante absoluto del éxito del concepto del tanque mediano, tanto en Alemania como en Francia, como en Italia, como en Japón, no es la coraza de dicho blindado, está en la potencia de fuego y en la capacidad de los países de producirlo en tiempo y forma, en producir un volumen adecuado para la defensa de su propio territorio. Por supuesto que el concepto de tanque mediano, ya sea argentino, alemán o italiano, no invalida el concepto de tanque pesado. El tanque pesado nos va a dar mayor supervivencia de la tripulación, va a permitir que la tripulación se baje del tanque y combata otro día. Pero con los adelantos tecnológicos en materia de protección activa, es decir, cargas explosivas que son teledirigidas a un misil, a un proyectil de artillería o incluso a un dron con los últimos adelantos, lo que hacemos es poner un escudo por fuera, un escudo virtual por fuera del blindaje de nuestro vehículo de combate. No necesitamos incorporar ese blindaje adosado al tanque mediano para convertirlo en uno pesado. Ese es un concepto que todavía a mucha gente le cuesta digerir, pero creo que eventualmente se lo van a tener que tragar porque las lecciones de la guerra actual están indicando que es mucho más importante una protección activa que solo un blindaje grueso ahí a lo tonto, quietito, sin hacer absolutamente nada. Yo me voy despidiendo, le mando un saludo a Leandro y por supuesto los invito a que sigan aportando a este canal para que existan más y mejores videos. Nos veremos la próxima. Hasta luego.